mejor. Bueno, entonces le he puesto el título La ley de Cristo a esta porción, a esto que vamos hoy a estudiar. Quisiéramos, hermanos, leer en la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 32, que es de donde extraigo esta enseñanza que voy a compartir este día. Es Juan, capítulo 5, versículo 32. Ya lo habíamos leído, pero quisiéramos retomar para poder ver de qué estábamos hablando. A ver, dice, versículo 30 y 32, por favor. Si alguien nos puede ayudar con la lectura hasta el versículo 47. Amén. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Amén. Hasta el 47, por favor. Amén. Yo he enviado en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibís la gloria unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Amén, amén. Aleluya. Hermanos, como hemos escuchado, vemos que aquí, en este enfrentamiento que hay entre Jesús y los saduceos, porque esto es lo que habíamos venido escudriñando días atrás, vemos que Jesús hace su defensa, porque delante de estos saduceos, en vista de que ellos le acusan de que él había violado el Shabbat. Entonces ya también comprobamos que no es así, que Jesús no había violado el Shabbat, sino que lo que él había violado son las leyes injustas, las leyes de hombres de los saduceos. Entonces, Jesús hace su defensa, y entre su defensa, de todo lo que hemos leído, encontramos que él hace algunas acusaciones muy fuertes, hermanos. Y él les dice así, les dice que no tienen la palabra de Dios morando en ellos. Les aconseja que escudriñen las Escrituras. Les dice que no han oído la voz del Padre. Les dice que no tienen amor. Les dicen que no le creen a Moisés y le dice que no creen a los escritos de Moisés. Entonces, Jesús está hablando con personas que pasan el día y la noche en el templo, que conocen las Escrituras mejor que ningún otro hombre en Israel. Sin embargo, Dios les dice que ellos no tienen su palabra morando en ellos, que escudriñan las Escrituras y que no tienen amor, y que no creen a Moisés, no creen en sus escritos y por eso no quieren venir a Cristo. Entonces, quisiéramos analizar las razones. ¿Qué le motiva a Jesús que diga estas cosas? ¿Qué le motiva? Entonces, el diálogo que está dándose aquí, la discusión que está dándose aquí, este debate que está dándose aquí, solamente puede ser mirado a profundidad
a través de los ojos de Pablo. ¿Por qué a través de los ojos de Pablo? A través de los escritos de Pablo podemos ver qué es lo que está aquí pasando. Porque Jesús llevaba a la práctica los mandamientos de Dios. Jesús era la palabra viviente. Jesús hacía los milagros y los milagros daban testimonio de que Él era el Hijo de Dios y que Él estaba obrando conforme a las leyes de Dios. ¿Sí? Entonces Jesús en algún momento de su ministerio dice, ¿qué es más fácil? Que te diga, te perdono tus pecados o toma tu camilla y ándate. Entonces Jesús le dice, toma tu camillo y ándate. Entonces Jesús él era la práctica, por así decirlo, la palabra de Dios viva. Y al ver esta palabra de Dios viva en este hombre, es que los religiosos de aquel tiempo se le oponían, se le enfrentaban y le acusaban. Pablo, en cambio, es diferente. Pablo defiende el evangelio de Cristo a través de la doctrina, a través de sus cartas. Entonces, quisiéramos irnos a las cartas de Pablo, a los escritos de los apóstoles, para ver en cómo defiende Jesucristo su posición. ¿Cómo es lo que los discípulos y los apóstoles están viendo esta discusión, este debate, este enfrentamiento entre Jesús y los saduceos? Entonces, para empezar, yo quisiera poner sobre la mesa que la palabra que nosotros conocemos como ley, en realidad, originalmente significa instrucción. Y esta palabra ley en hebreo se llama la Torá. Entonces, la Torá significa instrucción. Es una instrucción que determina la posición, el estado y la dirección de las personas o de las cosas que están sujetas a esta instrucción. Esta palabra es un sustantivo propio. Esta palabra instrucción o Torá es un sustantivo propio cuando se refiere a los 5 libros de Moisés. Pero esta palabra Torá también se utiliza como sustantivo común cuando se refiere a las interpretaciones que una persona o un grupo de personas hacen de los 5 libros de Moisés. Es decir, es el contexto el que nos permite identificar si se trata de las instrucciones de Dios o son las instrucciones de los hombres que interpretan la ley. Entonces, el contexto nos va a permitir entender que la palabra Torá, instrucción, que en nuestras Biblias encontramos como ley, ¿a qué se está refiriendo esa ley? ¿A la ley de Dios o a la ley que viene de la interpretación que los hombres le han dado a la ley de Dios? A las instrucciones de Dios en nuestras Biblias también se les llama la ley escrita, las escrituras, la palabra, la ley de Dios, la ley de justicia, los mandamientos. Así es como los apóstoles, como los discípulos de Jesús, le llaman a la ley de Dios, a la Torá de Dios. En cambio, las instrucciones que los hombres que interpretan la ley hacen, se les llama la ley oral o la doctrina. Cuando una persona está interpretando las escrituras, la palabra de Dios, nosotros le llamamos hoy la doctrina. Es la doctrina. Pero en aquel tiempo y en el pueblo judío, en el mundo judío hasta el día de hoy, le llaman ley oral. Pero es lo mismo, ley oral o doctrina es lo mismo. Entonces, tenemos por un lado que las instrucciones de Dios son la ley escrita y las instrucciones de los hombres son la ley oral o la doctrina. Cuando hay una palabra que se repite mucho, que Pablo usa muchísimo, y también la utilizan los otros apóstoles, pero en especial Pablo, especial en el libro de Gálatas, que se llama las obras de la ley. ¿Qué son las obras de la ley? Las obras de la ley son la práctica o la puesta en obra de las instrucciones de Dios o de las instrucciones de los hombres que interpretan la ley de Dios. Es decir, tenemos así obras de la ley según la instrucción o doctrina de los fariseos. Esto está en los evangelios. Obras de la ley según la instrucción o la doctrina de los saduceos. Obras de la ley según la instrucción o la doctrina de Cristo. Nos vamos a encontrar en nuestro Nuevo Testamento
todas estas obras de la ley, pero son de acuerdo, deben entenderse de acuerdo al contexto. Porque en el caso que Jesús está teniendo este enfrentamiento, Jesús no está haciendo las obras de la ley de los fariseos, porque de los saduceos, porque los saduceos decían que una persona no puede cargar nada en el día del Shabbat. Esa es una interpretación que ellos le daban, era la doctrina de ellos, era la instrucción de ellos, la ley de ellos. Pero Jesús viola esa ley de ellos porque él está siguiendo una ley mayor, que es la ley la ley de Dios. Y en la ley de Dios nada de esas cosas estaban escritas, porque el Shabbat era para el hombre, el sábado era para que el hombre descanse y disfrute del Shabbat, no para que se le impongan cargas. Entonces, ya que hemos tocado este tema, quisiera continuar y quisiera ya enfocarme en lo que Pablo nos habla acerca de la ley de Dios. Y Pablo, como les había dicho, a diferencia de nuestro Señor Jesús, Pablo enseña doctrina. ¿Sí? Él se defiende con la palabra de Dios. Y lo que Pablo hace es separar cada una de las cosas espirituales, de las cosas del reino, y ponerle en una categoría. Y una de esas categorías es ponerle el nombre de ley a cada parte importante de nuestra salvación común. Y le he puesto a esto que esto es la doctrina de las leyes según el apóstol Pablo. Entonces, en nuestro Nuevo Testamento vamos a encontrar palabras como ley de Dios, ley de Cristo, ley de justicia, la ley del pecado y la muerte, la ley de la mente, la ley del Espíritu Santo, la ley de la fe. Entonces, en estas leyes me voy a enfocar para entender qué es lo que está pasando entre Jesús y los saduceos, entre Jesús y los líderes religiosos. Continúo con la siguiente diapositiva. Vamos a hablar de la ley o la doctrina de Cristo. En Marcos 12, 38, 40 dice así. Y Jesús les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas, llaman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas de las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Entonces, la doctrina de Cristo, la interpretación que Cristo le hacía a la ley de Dios, le llevaba a decir que no hagan lo que los líderes religiosos hacían. Estaba opuesta. La doctrina de Cristo estaba opuesta a lo que los fariseos y los saduceos hacían. En 1 Corintios 9:21 dice así, refiriéndose a los gentiles. Dice: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Si a esto nosotros le examinamos con cuidado, vamos a entender que lo que está diciendo es a los gentiles que están sin ley de Dios, porque la ley de Dios fue dada a los israelitas, no a los gentiles. Como si yo estuviera sin ley, y abre comillas Pablo y dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley, o sea, bajo la doctrina de Cristo, para ganar a los que están sin ley de Dios. Entonces, aquí Pablo no se contradice, ni está poniendo en contraposición la ley de Dios contra la doctrina de Cristo o la ley de Cristo, sino lo que está diciendo es que él mismo está sujeto a la ley de Dios, pero no según la interpretación de los saduceos y los fariseos, sino bajo la interpretación o la doctrina de Cristo. Continúa. 24, 44 y 45 dice así. Y Jesús les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, y que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Jesús había muerto, había estado sepultado, había resucitado. Y cuando Él se aparece a sus discípulos, después de toda esta gloria, hermanos, de toda esta gloria de la resurrección, Jesús les dice... Disculpa, Darwin, no hay diapositivas. ¿No hay diapositivas?
No. Allá. Voy a, eh, solamente voy a ver cómo está. ¿Cómo comparto la diapositiva? Ya. Start now. Ok. Entonces ahora sí debe estarse viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Se está mirando la pantalla? Sí, ahora se ve la pantalla. Ok. Ahora, listo. Gracias. Ya, entonces, estábamos diciendo que Jesús había resucitado glorioso y Jesús se presenta a sus discípulos. Y en el versículo de Lucas 24:45 dice así: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esa es la doctrina de Cristo, hermanos. No solamente antes de su resurrección, Jesús defendió y vivió las Escrituras, sino que después de que Él resucita, dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, hermanos. Es acerca de las Escrituras que Jesús quería que sus discípulos comprendan y enseñen y lo vivan. Entonces, esa es la doctrina de Cristo. La ley de Cristo es esta, que Dios nos abre el entendimiento, así como les abrió a sus discípulos después de su resurrección, para que comprendiesen las Escrituras. ¿A qué Escrituras se está refiriendo, hermanos? Cuando estos eventos suceden, no existía el Nuevo Testamento. Solamente existía las Escrituras que Dios le había dado a Moisés y a los profetas. Es a esas Escrituras a las que Jesús se está refiriendo y las que Jesús quería que ellos entiendan primero. Ahora continuamos. Vamos a ver qué nos dice Romanos 9, 31 al 32. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por la fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Pablo se está refiriendo aquí ¿a quiénes? Al pueblo judío. El pueblo judío estaba gobernado por los saduceos y los fariseos. Estos saduceos y fariseos habían enseñado esta ley oral, estos nuevos mandamientos. Ellos habían creado una nueva religión con mandamientos opuestos a la ley de Dios. Por eso es que Jesús les dice: no tenéis su palabra morando en vosotros, escudriñad las Escrituras. Dice: no habéis oído la voz de Dios, no tenéis amor, no creéis a Moisés, no creéis a sus escritos. ¿Por qué? Porque la religión que ellos habían creado estaba totalmente en oposición a lo que las Escrituras ordenaban. De ahí que cuando dice aquí que más Israel, se está refiriendo en realidad al liderazgo de Israel, a los líderes de Israel. Podríamos decir así, que los fariseos y los saduceos que iban tras una ley de justicia, es decir, las Escrituras, no alcanzaron esta justicia. ¿Por qué? Porque iban tras esta justicia no por la fe, sino como por las obras de la ley, sino con sus propias interpretaciones, con su propia religión. Pues tropezaron. ¿Quiénes tropezaron? Los fariseos y saduceos en la piedra de tropiezo, que era la doctrina de Cristo. Estamos viendo que en este encuentro que está habiendo entre los fariseos y entre los saduceos y Jesús, están teniendo un encuentro con la piedra de tropiezo. Es las obras de la ley que ellos habían creado en contra de la doctrina de Cristo. Ahora avancemos un poquito más. Ahora que ya tenemos el panorama más amplio, en cuanto a más abierto, en cuanto a lo que está sucediendo ahí, quisiéramos irnos a la raíz, al fondo. ¿Cuál es el problema? ¿De dónde nace todo este asunto del problema de los... ¿Por qué los fariseos no pudieron tener un encuentro con Cristo cuando Él estuvo con ellos? ¿Por qué no pudieron reconocerle? ¿Por qué no pudieron aceptarle? En Romanos capítulo 5, del 12 al 14 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley no había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. La parte fundamental de aquí,
importante que voy a tomar de todo este versículo es la que dice, pues antes de la ley no había pecado en el mundo, hermano. Antes de la ley, antes de la ley había pecado en el mundo. Me equivoqué, había pecado. Entonces, el pecado existió casi 3000 años antes de que la ley se dé. La muerte ya estuvo reinando antes de que la ley exista. Pero Dios escoge al pueblo de Israel y le entrega al pueblo su ley. ¿Con qué propósito? ¿Por qué Dios hizo eso? Quisiera seguir avanzando. Dice en Romanos 8:7 dice así, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Vemos que este pueblo de Israel que estaba en Egipto, ¿sí?, estaba en enemistad contra Dios, porque estaban esclavos del pecado, esclavos de Egipto, sin Dios, sin esperanza en Egipto. ¿Por qué? Porque según Pablo dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Estamos viendo, Dios todavía no les había entregado la ley al pueblo de Israel, pero ellos ya estaban bajo el pecado. Pero Dios va a hacer algo maravilloso que vamos a seguir viendo más adelante. Dios les saca con milagros, con maravillas, con proezas, les saca al pueblo de Israel de Egipto, y una vez que salen, Dios lo primero que hace al sacarles es les da la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley entonces? El propósito de la ley de Dios es el siguiente. Deuteronomio 6, 4 al 6 dice así. Con respecto a los mandamientos de Dios, guardarlos, pues, y ponerlos por obra. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Dios no cambia, sabemos que Dios no cambia de opinión. Y según la opinión de Dios, según las palabras de Dios, dice así, que en la última parte de este versículo, dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estos estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Para los ojos de Dios, las instrucciones, los mandamientos que Dios le dio a Moisés eran justos juicios, y eran cosa buena para el pueblo, no eran cosa mala. Entonces, vamos ahora a ver qué es lo que hacía esta ley de Dios, cómo operaba en el pueblo de Dios. Primeramente habíamos dicho que la palabra Torah significa una instrucción, es una instrucción que cambia la posición, el estado y la dirección de aquellos que están debajo de esas instrucciones. Vamos a ver cómo era este cambio de posición. Dios le dice al pueblo de Israel, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Vemos que la posición del pueblo era esclavo, ser esclavos. Y Dios les saca y les hace pueblo. Antes no eran pueblos, eran esclavos. Antes no tenían Dios y ahora tienen Dios. Dios cambia su posición. Ahora vamos a Levítico 20, versículo 26, dice así. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Vemos que Dios les cambia el estado. Eran pueblo inmundo, pueblo pagano, pueblo idólatra. Pero Dios les cambia el estado. Y les dice, pues habéis de serme santos y os he apartado para que seáis míos. Ahora veamos cómo fue que estas instrucciones de Dios les cambian la dirección a este pueblo. En Éxodo 6, 8 dice así, y yo os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob, y os la daré por heredad, yo Jehová. Vemos que este pueblo que no tenía ni idea de su futuro,
ahora tiene un futuro, hermanos. Ese futuro es la tierra prometida. La tierra prometida. Entonces vemos como las instrucciones de Dios, los mandamientos que Dios les da, eran para bendecirles, para cambiar en primer lugar, su posición, su estado y su dirección de sus vidas. Ahora que ya vamos viendo cómo trabajaba esta ley de Dios, esta Torah, estas instrucciones, quisiéramos ver cómo estaba compuesta. ¿Qué era, por así decirlo, esta ley? ¿Cómo estaba dividida, separada? ¿De qué se trataba? Los mandamientos de Dios, las instrucciones de Dios se separaban en justicia y gracia. Las instrucciones de justicia eran para separarles del pecado. Eran las obligaciones que el pueblo judío tenía para cumplir con Dios con respecto a cuidar su santidad, a cuidar esa santidad que Dios les había dado. Y también había, en segundo lugar, las instrucciones de gracia. Estas instrucciones de gracia eran las labores que el sumo sacerdote tenía que hacer para perdonar el pecado. Entonces, ni las instrucciones de justicia para separarlos del pecado estaban solas, ni tampoco las instrucciones de gracia para perdonar el pecado estaban solas, sino que eran todo parte de un solo cuerpo. De un solo cuerpo. Cuando una persona se equivocaba, cometía un error, una falta, esta persona tenía dentro de la misma ley, la ley proveía la salvación, la gracia. Porque cuando la persona ponía las manitos sobre el cordero, esta ley de gracia se activaba a través del sumo sacerdote y la persona era limpia, era perdonada y podía volver a continuar para mantenerse cuidado y protegido por esta ley de justicia. Esta ley de justicia y esta ley de gracia, no sé si ustedes pueden ver en el gráfico, yo he hecho un gráfico, de toda la ley de Dios, dos partes se dividen, por así decirlo, 2/3 partes corresponden a las instrucciones de justicia, las obligaciones que los israelitas debían cumplir. Y 1/3 parte corresponde a las instrucciones de gracia que el sumo sacerdote debía cumplir. Entonces, cuando Pablo está hablando en Hebreos, Pablo se está refiriendo a esa parte, a esa 1/3 parte que el sumo sacerdote debía cumplir, que es la gracia, que es el perdón de pecados. Entonces, cuando vemos la ley como un todo, de gracia y de justicia, nuestra perspectiva de la ley ya no se ve diferente. Se ve diferente. ¿Por qué? Porque la ley y las instrucciones de Dios ya no vienen a ser simplemente unas órdenes que Dios dio y dijo que se hagan, sino que vienen a estas dos leyes de instrucción y de gracia, vienen a ser lo que le da sentido, lo que le da propósito, como habíamos dicho, lo que le da dirección, lo que cambia el estado del pueblo de Israel. Entonces, yo acabo de cambiar ahorita y estoy poniendo solamente una diapositiva donde está la imagen de lo que es la obra de Cristo en la cruz. Jesucristo está ahí en la cruz cumpliendo cumpliendo el mandamiento. Porque el sumo sacerdote, esa era la labor del sumo sacerdote, hacer el sacrificio. Entonces, al momento que Cristo muere en la cruz, Él está cumpliendo con la Torah, con las instrucciones de Dios. Ahora, sigamos. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios recibe estas instrucciones, recibe todo esto, ¿y qué es lo que primero que hace el pueblo? El pueblo se va a Moisés, ellos pierden la fe, pierden la paciencia, y lo primero que hacen es pecan contra Dios y hacen un becerro de oro. Entonces, en Primera de Juan, versículo 3-4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley de Dios, pues el pecado es infracción de la ley de Dios. Vemos que la ley, las instrucciones que Dios le dio a Moisés eran para proteger al pueblo, para que el pueblo pueda mantenerse libre dentro de esas instrucciones. Pero el momento que ellos cometen este pecado,
de ir tras el becerro de oro, ellos pecan y infringen la ley de Dios. Pero como habíamos dicho, había la expiación por medio del Cordero dentro de lo que es la ley de Dios. Entonces, adentrándonos en lo que Pablo, de la doctrina que Pablo está hablando y enseñando, porque Pablo enseñaba la doctrina de Cristo. Vemos que Pablo nos habla así como nos acaba de hablar de la ley de la ley de Dios que ya hemos hablado, de la ley del pecado también, que ya hemos hablado, que la ley del pecado existió 3000 años antes de que exista la ley de Dios. Vemos que tenemos la ley, Pablo habla de una ley de la mente. Entonces, ¿cuál es esa ley de la mente? ¿De qué está hablando Pablo? Romanos 7, versículo 22-25 dice así: porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo en mis miembros, veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, vemos que la Escritura se responde a sí mismo. Y cuando dice, porque según dice en el primer versículo, dice, pero veo otra ley en mis miembros, que es la ley del pecado, la que está en sus miembros, se revela contra la ley de mi mente. ¿Cuál es esa ley de la mente? Vemos que en la parte inferior, en el versículo 25, dice así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Entonces vemos que Pablo relaciona la ley de la mente con la ley de Dios. En este caso, la ley de la mente es la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Las instrucciones que Dios le dio a Moisés y a los profetas. Porque cuando Pablo está escribiendo eso, recalco, no existía el Nuevo Testamento. Entonces, vemos que aquí se opone la ley de la mente, que es la ley de Dios, se opone contra la ley del pecado. Están opuestos. Vemos que aquí Dios pone las instrucciones que Dios le dio a Moisés, se oponen a la ley del pecado. Entonces son cosas diferentes que se oponen según la doctrina de Cristo en la boca de Pablo. Continuemos. Hablemos de la ley del Espíritu Santo. Romanos 6:23 dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:2 dice así: porque la ley del Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya habíamos dicho que el pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios. ¿Cuál es esta dádiva de Dios? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el regalo de Dios para el hombre. Y dice aquí en el Romanos 8:2, dice, porque la ley del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, la dádiva de Dios, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces aquí podemos ver que la ley del Espíritu Santo es opuesta a la ley del pecado y de la muerte, de la misma forma que la ley de Dios es opuesta a la ley del pecado y de la muerte. Continuemos. Vamos a ver qué más hace esta ley del Espíritu. Según Juan 11:26, dice así: Jesús le está respondiendo a una de las hermanas de Lázaro, cuando él muere y Jesús le fue a resucitar, le dice así: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, Jesús le está hablando a una persona que está viva y le está diciendo que esta persona que está viva no morirá eternamente. No le dice que no morirá. Eventualmente todos morimos, hermano. Lo que le está diciendo es que no morirá eternamente. Y le está hablando de la resurrección, porque ese es el tema que él está tratando con ellos, el tema de la resurrección. Entonces vemos que la doctrina de Cristo era la resurrección de los muertos. No solamente una resurrección espiritual en el alma, que nos cambia interiormente, sino una resurrección futura. En Romanos 6:8-9 dice así: y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Entonces vemos aquí que
Cristo, una vez que resucita, Él ya no muere. Y ya el poder de la muerte ya no tiene nada en Él. En Romanos 8:11 dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces vemos que esta ley del espíritu, que este Espíritu Santo, dice que vivificará o resucitará nuestros cuerpos mortales por el poder del espíritu que ya mora en nosotros. Por eso es que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. O sea, cuando hablamos de esperanza, estamos hablando de en futuro, porque uno no tiene esperanza de algo que ya tiene. Uno siempre tiene esperanza de algo que vendrá. Y esto que vendrá es, como aquí dice, la vivificación, la resurrección de los cuerpos mortales que serán resucitados como cuerpos inmortales en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos adelante. Jesús en Romanos 8:1-2 dice así, Pablo está hablando. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a su naturaleza pecaminosa, sino conforme al Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vemos otra vez aquí que Pablo está poniendo en oposición la ley del pecado y de la muerte con oposición a la ley del Espíritu de vida. Ahora sí, vamos a hablar de la ley de la fe. Pablo habla de la ley de la fe, pero vamos a ver cómo es este asunto. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pablo está hablando de esta ley. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero también dice que el oír, que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces vemos que esta certeza que se espera y esta convicción no es algo almático, no es algo que está en el aire, o es un sentimiento o una emoción. No, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, esta ley de la fe está directamente conectada a la Escritura, hermanos. En Romanos 3:24 y 25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? En este versículo 24 no está hablando del sacrificio de Cristo en la cruz. Lo que habíamos dicho que es la gracia, el cordero inmolado, el cordero que moría en el altar en vez del pecador, es la gracia. Tanto en las instrucciones que Dios le dio a Moisés, y aplica lo mismo para Cristo en la cruz. Hemos sido justificados gratuitamente por Cristo en la cruz. En el 27 dice así, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. En este contexto, la ley de las obras se está refiriendo a cuando las personas obramos los mandamientos de Dios. O sea, no hay manera de que una persona obrando los mandamientos de Dios pueda ser salvo solo por el hecho de obrar. Porque, como habíamos dicho, las instrucciones de Dios demandan que haya una ley de justicia y una ley de gracia. Es necesario que por un lado uno obedezca a los mandamientos, pero no está completo, porque necesita que la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, nos limpie de todo pecado. Como dice aquí, sino por la ley, dice, ¿por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Cuando nosotros dice, bienaventurados los que sin ver han creído. Está hablando nosotros, los que no hemos visto. ¿En qué hemos creído? En la obra de Cristo en la cruz. Su crucifixión, su sepultura y su resurrección. Todo esto es por la fe. Romanos 3:31 dice así. Pues, luego, por la fe, ¿invalidamos la ley de Dios? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué confirmamos la ley? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, hermanos. Son cosas que van juntas, van ligadas.
Pablo separa todos estos conceptos, ley de justicia, ley del espíritu, ley de la fe, pero todas estas cosas están ligadas íntimamente para nuestra salvación, para nuestro bien. Y todo esto es la doctrina de Cristo. Ahora, avancemos un poquito más. Vamos a Romanos 7:7. Dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley de Dios, porque tampoco conociera la codicia si la ley de Dios no dijera no codiciarás. Aquí en este punto quisiera darles un ejemplo, hermanos, para poder entender lo que está hablando aquí, para profundizar. Supongamos que todos los que estamos reunidos aquí hacemos un viaje. El hermano Vinicio va adelante con su vehículo, con su carro. Atrás vamos nosotros, siguiéndole, él le ponemos que guíe. En un momento determinado él se detiene, se baja del carro y nos hace señales a todos, nos dice: paren, paren, por aquí no, y nos indica que nos regresemos, que nos demos la vuelta. Entonces, algunos de nosotros que confiamos en que el hermano Vinicio sabe lo que hace, que él es una persona responsable, que no está jugando, que es una persona seria, detenemos nuestros vehículos, damos la vuelta y nos regresamos. Pero digamos que hay una persona que no lo hace, que no presta atención a las instrucciones que el hermano Vinicio le está dando. Esa persona sigue su camino. Y sucede que más adelante ha habido un gran barranco, ha habido un gran hueco en la carretera, y esa persona cae en aquel barranco. ¿Podremos decir que las instrucciones que el hermano Vinicio dio eran malas? ¿O que el hermano Vinicio no estuvo haciendo lo correcto? El hecho de que el hermano Vinicio haya dado las instrucciones simplemente nos estaba evitando que nuestras vidas estén en peligro. Ni lo que él hizo, ni las instrucciones que él dio son malas. Mala es la actitud de aquella persona que no escuchó las instrucciones. Y por no haber escuchado las instrucciones del hermano Vinicio, se fue y se metió en un hueco por allá adelante. Lo mismo está diciendo aquí. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley de Dios. La ley de Dios le estaba advirtiendo que no lo haga. Pero la persona lo hizo. Entonces, a eso se está refiriendo. De ninguna manera está diciendo que por culpa de la ley hay el pecado. De ninguna manera. El pecado ya existía. Ahora vamos con este texto en Romanos 6:14. Y dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí es importantísimo, hermanos, porque dice: porque el pecado no se enseñará de vosotros, sino porque pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿A qué ley se está refiriendo aquí? El contexto nos va a ayudar a entender de qué ley. Porque si nosotros decimos que no estamos bajo la ley de Cristo, sino bajo la gracia, se contradice. O si decimos, si no estamos bajo la ley de Dios, sino bajo la gracia, nos contradecimos. O si decimos, no estamos bajo la ley de la fe, sino bajo la gracia, nos contradecimos. O si decimos, no estamos bajo la ley del Espíritu, sino bajo la gracia, nos contradecimos. Entonces, ¿de qué ley nos está hablando aquí? Voy a leerlo como debe interpretarse correctamente este verso según la doctrina de Pablo. Porque la ley del pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley del pecado y de la muerte, sino bajo la gracia. Eso es lo que enseña este verso. Si hay alguna pregunta, hermanos, hasta ahí, ya voy a terminar el tema. Si hay alguna interrogante, con todo gusto trataré de responderles, hermanos. Antes de pasar a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos en la siguiente diapositiva, tenemos a nuestro amigo saduceo o fariseo, que nos está señalando y nos está diciendo, acusando. En este caso a Jesús le está señalando y le está diciendo que por qué no ha guardado el Shabbat. Bueno, si quisiéramos pasar y quisiéramos hablar de los fariseos y de los saduceos. En Deuteronomio 12:32 dice así: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás.
Eso es lo que las instrucciones de Dios le decían al pueblo, que no añada ni quite de los mandamientos de Dios. Y en Apocalipsis vemos que Jesucristo mismo, en Apocalipsis 22, 18 y 19, le dice lo mismo a Juan. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Vemos que tanto en la ley que Dios le dio a Moisés y a los profetas, como en el libro de Apocalipsis, en las últimas instrucciones que Dios le está dando a su pueblo a través de Juan, dice, no añadirás y no quitarás. Entonces, habíamos dicho que los fariseos y los saduceos habían creado nuevas reglas, nuevas instrucciones, habían formado una nueva religión. Eso estaba prohibido por la ley de Dios. No podían hacer eso. Sin embargo, lo hicieron. Entonces, en este punto quisiera hacer una reflexión, hermanos. Todos los hijos de Dios, todas las iglesias, todos los hombres, en determinado punto, unos saben más, otros saben menos. Unos fallamos de una manera, otros de otra. Unos ignoramos y otros ignoran menos. No pues, se puede decir que hay un conocimiento exacto, perfecto, hermanos. Entonces, ciertamente, por falta de conocimiento, muchas veces eso nos pasa a todos. Nosotros añadimos o quitamos. Los bautistas añaden o quiten y los pentecostales añadan o quiten. Acomodamos las escrituras a nuestra forma de entender, a nuestras propias creencias, le añadimos. Creo que eso nos pasa a todos. Pero hay un problema que pasa con los fariseos, hermanos. Que cuando Jesús, el Hijo de Dios, está ahí, en persona, Dios mismo, la palabra de Dios viviente, y les enfrenta, ellos en vez de arrepentirse, toman una actitud de enemigos de Dios. Querían matarle a Jesús. Querían eliminarle, que se calle, que se aleje, que se vaya. Como estoy diciendo, errores tenemos todos, hermanos. Como errores tuvieron los fariseos y los saduceos. El problema es que cuando estuvo el Hijo ahí y les dijo, no tenéis su palabra morando en vosotros, escudriñad las escrituras, no queréis a mí, no queréis venir a mí porque no han oído la voz de mi Padre, no tenéis amor, no creéis a Moisés, no creéis a sus escritos. Cuando Jesús les confrontó así, ellos en vez de arrepentirse, su corazón se endureció, hermano. A tal punto se endureció que mataron a su propio Salvador en la cruz, hermano. Entonces, el pecado de rebelión que ellos cometieron fue la verdadera causa de su perdición, hermano. No tanto en sí el desconocimiento o la mala interpretación de las escrituras, sino fue su corazón rebelde, que cuando vino Dios le dijo, lo que estás haciendo no está bien. Ellos no se arrepintieron, hermanos. Y de ahí que los líderes religiosos de Israel crearon su propia religión basada en sus interpretaciones carnales y egoístas. Ellos manipularon las escrituras quitando y añadiendo mandamientos, creyendo ser sabios se hicieron necios. Sus interpretaciones eran tinieblas, eran ciegos y guías de ciegos. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Hermanos, nosotros hemos sido llamados por Dios para ser hijos. La ley del Espíritu está en nuestra vida, hermanos. Opera en nuestra vida. La ley de la fe opera en nuestra vida. La ley de la justicia opera en nuestra vida. La ley de Dios, la ley escrita, los mandamientos operan en nuestra vida. Dios nos ha sacado, nos ha separado, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque ya no estamos bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia. Nosotros somos llamados a practicar la verdad y venir a la luz para que sea manifiesto que nuestras obras son hechas en Dios. Y con esta exhortación termino, mis hermanos.
que somos llamados a hacer luz